Voy a iniciar con la grabación, jóvenes. Vamos a continuar con el desarrollo del tema 3, que viene a ser costo de capital. Recordando un poquito lo que hemos visto en la anterior clase, es el costo de capital. El costo de capital habíamos dicho que simplemente es el rendimiento mínimo exigido por los inversionistas, que no es nada más el costo de las diferentes alternativas de financiamiento expresados en una sola cifra. Y como este costo de capital engloba el costo de las diferentes fuentes de financiamiento, lo que estamos haciendo ahora es calcular el costo de cada fuente de financiamiento. Y habíamos empezado por el costo de la deuda. Ya habíamos calculado el costo de la deuda bancaria, el costo de la emisión de bonos. Ahora, fíjense que vamos a calcular el costo de la deuda. Ayer hemos desarrollado dos tipos de casos. Uno, el costo de la deuda bancaria, y el otro, el costo de la deuda mediante la emisión de bonos. Ahora vamos a calcular un solo costo, que es el costo de la deuda, es decir, el costo del capital externo. Yo me puedo financiar mediante el sistema bancario, me puedo financiar mediante la emisión de bonos, pero ambos son deudas. Como ambas son deudas, entonces tengo dos tasas diferentes o dos costos diferentes por tener diferentes niveles de riesgo. Ahora lo que tengo que hacer es calcular un solo costo de la deuda. Y eso es lo que vamos a hacer de inicio en esta clase. ¿Estamos? Entonces, el costo de la deuda es el costo financiero del capital ajeno que la empresa debe pagar a los acreedores por los financiamientos recibidos. El costo que genera la deuda es un gasto deducible para el impuesto a las utilidades y por lo tanto genera una disminución en el pago de impuestos. Eso es lo que hemos hablado bastante en el tema 2, el tema del escudo fiscal. ¿Estamos? Entonces, aquí cuando hablamos de costo de la deuda, vamos a tener un costo de la deuda antes de impuesto y el costo de la deuda después de impuesto. En este caso, el costo real del financiamiento externo o del capital externo sería el costo de la deuda después de impuestos. ¿Estamos? Después de impuestos. Escudo fiscal. Escudo fiscal es todo aquel gasto que debe descontarse en la cuenta de resultados de la empresa para obtener una utilidad antes de impuestos. Cuanto mayor sea el escudo fiscal, menor será la utilidad de impuestos y por lo tanto se pagará un impuesto de las utilidades mucho más bajo. Aquí nosotros tenemos en la pantalla dos ejemplitos del estado de resultado. Uno con financiamiento y lo otro sin financiamiento, es decir, uno de ellos obteniendo capital externo para financiar parte de la inversión y lo otro financiamiento 100% capital propio, lo que es el sin financiamiento. Entonces, cuando hablamos del estado de resultado, a las ventas no les interesa si es con o sin financiamiento. En este caso, en ambos casos, las ventas va a iniciar con $1 millón. Entonces aquí tenemos las ventas con $1 millón, ¿no? En ambos casos, con y sin financiamiento. No hay ningún impacto si la inversión fue realizada con o sin financiamiento. Las ventas es iguales en ambos casos de 1 millón. A ello lo tenemos que restar los costos de ventas de 350,000. El con o sin financiamiento tampoco tiene un impacto sobre ello. Por lo tanto, en ambos casos vamos a obtener una utilidad bruta de 650,000. ¿Estamos? Luego tenemos los gastos operativos de 200,000 en ambos casos. Tampoco interfiere si las inversiones fueron con o sin financiamiento. Por lo tanto, vamos a tener una utilidad antes de impuesto, depreciación y amortización, conocido por su sigla inglés EBITDA, de $450,000. Como ustedes pueden ver, hasta aquí no tuvo ningún impacto la manera de cómo se financió la inversión. Hasta aquí no hay nada. A esto lo restamos las depreciaciones de los activos fijos y vamos a tener una utilidad operativa. Y si vemos el resultado, vamos sin variaciones en la utilidad operativa en ambos casos. Donde sí vamos a tener variaciones es a partir de la utilidad operativa. A la utilidad operativa los tenemos que restar los intereses, que son los intereses que tenemos que pagar por el capital ajeno, es decir, por las deudas. Como en el primer caso es sin financiamiento,
como es sin financiamiento. Por lo tanto, no hay nada que pagar de intereses. Por lo tanto, el pago de intereses es cero. No hay interés. Pero en el segundo caso sí tenemos una deuda. Por lo tanto, por las deudas hay que pagar intereses. Por lo tanto, vamos a pagar unos intereses por $4,000. Entonces, ahora vamos a tener una utilidad antes de impuestos. Antes de impuestos. Sin financiamiento de 400,000. Lo mismo que la utilidad operativa, porque no hubo pago de interés. Entonces, la utilidad de impuestos no tendría por qué cambiar. Pero en el segundo caso, con financiamiento, teníamos una utilidad operativa de 400,000, pero como pagamos intereses por las deudas de 4,000, entonces tenemos una utilidad antes de impuestos de $396,000. A esa utilidad antes de impuestos lo sacamos los impuestos a las utilidades que vienen a ser el 25%. Entonces, si ustedes sacan el 25% a 400,000, son 100,000. Y si sacamos el 25% a 396,000, son 99,000. Finalmente, vamos a tener la utilidad del periodo. La utilidad del periodo de 400,000 menos 100,000. En el primer caso, vamos a tener una utilidad de $300,000. Una utilidad del periodo o utilidad neta. En el segundo caso, tenemos 396,000 de utilidad de impuestos, restamos los impuestos, que es el 25%, que asciende a 99,000, y tenemos una utilidad del periodo de 297,000. Y ahí ustedes pueden ver la diferencia que hay en la utilidad de periodo comparando con y sin financiamiento. Sin financiamiento tenemos una utilidad neta de 300,000 y con financiamiento de 297,000. Hay una diferencia de ¿cuánto? De 3,000. ¿No? Hay una diferencia de 3,000. Pero si nosotros analizamos un poquito el tema de los impuestos, en el primer caso pagamos 100,000 y en el segundo caso 99,000. Hay una diferencia de 1,000 en el pago de impuestos. 100,000 menos 99,000 hacen los 100,000. Entonces, fíjense que los intereses son considerados un escudo fiscal porque estos disminuyen a la utilidad antes de impuestos y por lo tanto esto hace que paguemos menos impuestos. Y yo les decía, los intereses que nosotros pagamos al banco, en este caso los 4,000, estos 4,000 no son el costo real de la deuda, sino que de estos 4,000 nos beneficiamos en escudo fiscal el 25%. Si ustedes sacan a 4,000 el 25%, les va a dar los 1,000. A ver si ustedes pueden calcular, por ejemplo, de estos 4,000, sáquenlo el 25%, les tiene que dar estos 1,000. El 25%, que es la alícuota de impuesto a las utilidades, ¿no? Les va a dar 2,000. Entonces, esa es una de las ventajas de que nosotros podamos apalancarnos con capital ajeno. Entonces, trabajar con deuda, obtenemos un beneficio en el tema de impuestos, es decir, nos ahorramos en el pago de impuestos. Y eso es lo que se conoce como escudo fiscal. ¿Estamos? Pero ahora bien, ya sabemos que trabajar con deuda hace que paguemos menos impuestos. En eso está claro, ¿estamos? Porque es mejor pagar 99,000 que 100,000. Ese es lo mejor. Pero alguien me dirá, a ver, un momento. ¿Estamos pagando menos impuestos? Sí. ¿Nos estamos ahorrando $1,000? Sí. Pero lo que me interesa a mí es mi utilidad del periodo. Mi utilidad de periodo sin financiamiento es 300,000 y con financiamiento es 297,000. Entonces, ¿con cuál me quedo? ¿Cuál preferían ustedes? ¿Qué preferirían ustedes? ¿Tener 300,000 o 297,000? ¿Mm? ¿Cuál prefieren? ¿Los 300 o los 297? La deuda con financiamiento.
Con financiamiento. Entonces usted prefiere tener 297.000 que 300.000. ¿Sí? Si usted le tocaría elegir trabajar con o sin financiamiento, ¿con cuál trabajaría? ¿Con cuál trabajaría? A ver, decidámonos por uno. ¿Con cuál? ¿Sin o con financiamiento? Ahí vean los números. ¿Con cuál trabajamos? Con financiamiento, Listen. Con financiamiento. ¿Por qué? ¿Por qué con financiamiento? Al trabajar con financiamiento estamos hablando que estamos, bueno, más allá de tener el descuento fiscal que usted menciona, estamos hablando de que si, bueno, es mucho mejor, ya que cuando vamos a hacer una inversión nosotros generalmente estamos viendo de dónde conseguir los recursos. Si lo tenemos disponible en el momento que vamos a hacer la inversión, podemos utilizarlo. Pero generalmente cuando hablamos de una ampliación estamos pensando en financiamiento. En este caso, el financiamiento es la mejor opción para una inversión de crecimiento. Ya. Entonces usted se basa al dicho que dice, si no te prestas, no creces, ¿no? Yo creo que optaría por sin financiamiento, licenciada. Porque en los números de la utilidad del periodo, tendríamos ahí 300.000, o sea, mucho más de lo que nos estamos ahorrando, digamos. Con financiamiento solamente nos ahorramos $1.000, mientras que si lo hacemos sin financiamiento, ahí tenemos 3.297, 98, 99, $3.000. Ya. Entonces, si nosotros vemos los números tal cual están, así fríos, como ustedes ven allá, como su compañero lo vio, ella prefiere 300.000 que 297. Con financiamiento me estoy ahorrando $1.000 en tema de pago de impuestos, pero el resultado final me dice que si trabajas con financiamiento, obtienes 297 y sin financiamiento 300.000. O sea, hay una diferencia de 3. ¿Estamos? Pero, ojo, el análisis no debe concluir aquí. Pensemos que esta utilidad es como una torta. Pensemos que esta utilidad es como una torta. Entonces, ustedes saben muy bien que el capital social de una empresa de sociedad anónima está distribuido en número de acciones, ¿no es cierto? En número de acciones. Entonces, si estoy trabajando sin financiamiento, voy a necesitar más acciones, porque 100% va a ser capital propio. Entonces, para conseguir el monto, para poder invertir, tengo que emitir más acciones. Más acciones. Entonces, aquí se refiere que tengo que tener más acciones. Mientras aquí, como parte de mi inversión lo voy a financiar con capital externo, que es con el banco, y el banco no puede ser accionista, sino que va a ser acreedor. Entonces, aquí se requiere menos accionistas. Estamos menos accionistas. Entonces, si estos 300.000 asumimos que es una torta y estos 297 también es una torta, entonces la pregunta es, voy a hacer un ejemplo aquí. Imaginemos para poder recaudar los recursos para invertir en esto, tenemos, no sé, voy a poner unos 1.000 accionistas, digamos. Un caso frío, digamos, ¿no? 1.000 accionistas.
1000 accionistas. Pero como aquí necesito menos capital propio, porque hay una parte que va a ser capital externo, entonces aquí simplemente necesito 800 acciones. 800 acciones. Entonces, esta torta de 300,000 tendría que repartirse entre 1000 acciones y esta torta de 297 tendría que distribuirse entre 800 acciones. Entonces yo ahí tengo que concluir el análisis para tomar una decisión. A ver, divida en 300,000 entre 100, ¿cuánto sería? O sí, entre 1000. Eso se llama utilidad por acción, por si acaso. Por ahí más adelante vamos a hablar. Creo que va a dar 300, ¿no? En el primer caso. En el segundo caso, 297 dividido entre 800. 371. 371. Entonces, en esta otra parte, en la segunda parte da 371. Entonces, fíjense, en la primera parte les va a tocar a todos los socios una pequeña porción de la torta, que sería $300 por acción. Mientras que en la segunda parte, a cada accionista le va a tocar una porción más grande de la torta, es decir, $371. Entonces, ¿qué es preferible? ¿Por cada acción tener 371 o 300? 371 con financiamiento. 371. ¿No? Entonces, si yo hago un análisis y tomo la decisión simplemente hasta hacer el análisis aquí, podría estar cometiendo desorden. Porque esto se tiene que distribuir mediante dividendos a todos los accionistas. Entonces, esto se tiene que dividir entre el número de accionistas. Obviamente, si estoy trabajando 100% con capital propio, voy a tener mucho más accionistas que con trabajar con financiamiento. ¿No es cierto? Entonces, fíjense la ventaja que uno tiene al financiar parte de su inversión con capital ajeno. Ah, pero financiar una inversión con capital ajeno es asumir un riesgo alto. Un riesgo de que en algún momento no pueda cumplir los compromisos con el banco y obviamente se van a ver afectados mis bienes. Ese es el riesgo que uno corre. Pero, principio de finanzas, a mayor riesgo, mayor rendimiento. ¿Estamos? ¿Queda claro? Sí. Entonces ahora podemos concluir que sí es bueno trabajar con deuda, es decir, sí es bueno el apalancamiento financiero, sí es bueno asumir riesgo, pero como estamos asumiendo riesgo, vamos a esperar obviamente un mayor rendimiento, una mayor rentabilidad. ¿Estamos? Muy bien, entonces el costo real de una deuda es el costo después de impuestos. Después de impuestos, no antes de impuestos. ¿Estamos? Después de impuestos. Porque estos 4,000 que yo pago al banco no es mi costo real de la deuda, sino que simplemente es el 75%. Y el 75%, ¿cuánto va a ser? 3,000. Ese es mi costo real de la deuda. Los otros 1,000 hace que pague menos impuestos. Me estoy ahorrando en tema de pago de impuestos. ¿Estamos? Bien, continuemos entonces. Bien, antes de entrar a esto. Entonces ya ayer habíamos calculado el costo de la deuda bancaria y el costo de la emisión de bonos. ¿Estamos? Entonces, ambos son deudas. Ambos son deudas. Ahora lo que voy a hacer es calcular el costo de la deuda. Como ambos son deudas, tengo dos costos, uno de bonos y otro de bancos. Y yo tengo que tener una sola tasa y decir, financiarme mediante deuda me cuesta tanto. Me cuesta tanto. Pero resulta que aquí tengo dos tipos de deudas y cada deuda tiene diferente costo. Bonos, por ejemplo, 6.57 y bancos 961, 90.61%. Entonces, fíjense, ambas deudas son diferentes y tienen diferentes costos. Pero yo quiero saber mi costo de la deuda.
¿Cuál es el costo del capital externo? Y ambos son capital externo. Es decir, de estas dos tasas que yo tengo que calcular una sola. Una sola. Y eso es lo que vamos a hacer. ¿Estamos? Entonces, para ello, vamos a abrir una nueva hoja y la vamos a llamar costo de la deuda. Entonces, aquí vamos a tener el detalle nuevamente. Ahí. Detalle y el valor. Ahí está. Entonces tengo dos tipos de deuda. Uno que es la deuda bancaria. Y tengo la deuda de largo plazo. Así se considera los bonos. Estamos de largo plazo. Si quieren, entre paréntesis, de largo plazo. ¿Qué serían los bonos? ¿Qué serían los bonos? ¿Cuáles son los importes? Con banco estamos hablando de $500,000. Y de bonos estoy hablando de 50 millones. Para que no sea tan grande la diferencia, lo voy a quitar un 0, ¿estamos? Pero obviamente se va a elevar la tasa, ¿no? ¿No ven? Voy a quitar un 0. Ahí está. Muy bien. Para que no haya mucha diferencia entre 500,000 y 5 millones. Entonces, bonos de largo plazo, que es la de 5 millones. Ahí está. Total deuda. Entonces, total deuda sería de ¿cuánto? Total capital externo lo voy a poner. Total capital externo es de 5.500.000. 5.500.000. Muy bien. Ahora bien, ¿cuánto es el costo de la deuda bancaria? El costo de la deuda bancaria. ¿Cuánto nos cuesta financiarnos con banco? 9.61%. ¿Y cuál es el costo de la emisión de bonos? 6.57%. Ahí está. Este es el costo de la deuda. Costo de la deuda antes de impuestos. El costo de la deuda antes que impuestos. ¿Cómo lo vamos a calcular? Lo vamos a calcular mediante un promedio. Y el promedio simple que ustedes conocen no funciona aquí. El promedio simple, ¿qué es? Sumar los dos datos y dividirlo entre el número de datos observados, que en este caso sería 2. Estaríamos hablando de un promedio de 8.09. Ese promedio no me sirve aquí. Ese promedio no me sirve. ¿Por qué? Porque ese promedio puedo utilizarlo siempre y cuando que ambos tipos de financiamiento tengan el mismo importe. Es decir, que hayamos financiado con deuda en el mismo porcentaje. En este caso no tiene el mismo importe. El banco tiene 500,000 y bonos tiene 5 millones. No son lo mismo. Entonces, lo que hay que hacer aquí es calcular el promedio ponderado. Es decir, de acuerdo a su peso, de acuerdo a lo que ellos aportaron, cada uno de ellos. Estamos, por ejemplo, si nosotros entre todos abrimos un negocio y al final del periodo hay una utilidad, ¿cómo nos vamos a repartir? ¿Todos de manera iguales o según el aporte que hayan tenido cada uno de ellos?
¿Cómo hacemos la distribución de las utilidades? ¿De acuerdo al aporte o todos por igual? De acuerdo al aporte. De acuerdo al aporte, ¿no es cierto? De acuerdo al aporte. ¿Cuándo podría distribuir de manera igualdad a todos? Cuando todos hubieran puesto el mismo importe. Entonces, sé que en una organización no todos tienen el mismo porcentaje de inversión, sino que hay uno más, uno menos. Entonces, el que aporta más se llama un porcentaje mayor de las utilidades. Entonces, ese es el promedio ponderado. Y eso es lo que vamos a hacer aquí. Entonces, para hacer esa operación, lo que debemos hacer es lo siguiente. Lo que debo hacer es multiplicar, por ejemplo, la deuda bancaria por el costo. La deuda bancaria por su costo, más deuda de largo plazo. ¿Y cuánto nos cuesta la deuda de largo plazo? 6.57. Y todo eso, dividirlo entre el total de inversión con deuda externa, quiere decir total capital externo de 5.500.000. Entonces, fíjense, conseguir 5.500.000 dólares mediante capital externo, mediante deuda, nos cuesta 6.85. Pero si me voy a más detalle, conseguir 500.000 del banco nos cuesta 9.61. Conseguir 5 millones vendiendo títulos nos cuesta 6.57. Es decir, en promedio, conseguir 5.500.000 nos cuesta 6.85. ¿Estamos? Pero esta operación yo lo veo muy larga, ¿no es cierto? Imagínense que yo tenga deudas bancarias en banco A, banco B, banco C, banco E, y cada uno de los bancos tienen diferentes tasas, ninguna tiene las mismas, porque las condiciones cambian, los requisitos cambian, etcétera, etcétera. Entonces, para no hacer así tan operación larga, lo que vamos a hacer es, por ejemplo, utilizar una función suma producto, y el primer producto lo que vamos a agarrar es de los importes que están aportando cada una de las instituciones externas. En la segunda matriz vamos a agarrar los de los costos, cerramos paréntesis y dividimos entre el total. Y ahí está, los mismos 6.85, como ustedes vieron en la anterior. ¿Estamos? Y yo les decía que no es lo mismo que un promedio simple. El promedio simple, ¿cuánto nos daría? El promedio simple, fíjense, el promedio simple lo tienen aquí abajo. Mira, lo tienen aquí abajo. 8.09 y aquí sale 6.85. Entonces, fíjense, no es lo mismo un promedio ponderado de acuerdo al peso de cada uno de ellos que un promedio simple, que es la sumatoria dividido entre el número de datos observados. ¿Estamos? Entonces hay que calcular el promedio ponderado. Entonces ya tenemos el costo de la deuda, pero antes de impuestos. Entonces este costo de 6.85 no es el costo real de la deuda. El costo real de la deuda es después de impuestos. Entonces vamos a calcular el costo de la deuda después de impuestos. Después de impuestos. Que sería, aquí vamos a, aquí hay algo. Ustedes saben muy bien que el impuesto, ¿cuánto es el impuesto en Bolivia? El 25%, ¿no? La alícuota de 25% del impuesto a las utilidades. Ahí está, 25%. Entonces, el costo de la deuda después de impuesto sería 6.85 por 1 menos el 25%. Es decir, el costo real de la deuda de 5.500.000 es de 5.3. ¿Estamos? Este es el costo real de la deuda. Este es el costo real del capital externo. Eso es lo que me cuesta conseguir 5.500.000 dólares. Porque de estos 6.85 me beneficio en tema de efectos impositivos el 25%. ¿Que sería cuánto? El 1.71%, ¿no? Eso es lo que me estoy beneficiando. Entonces, lo que es el costo de la deuda antes de impuestos menos
el escudo fiscal, tenemos un costo después de impuestos, que sería el costo real, de 5.3, lo que tiene aquí. ¿Estamos? Entonces, ahora ya sabemos cuál es el costo real de una deuda. Entonces, el costo real de una deuda no es simplemente las tasas de interés ni las tasas de emisión, sino que hay que incluir todos los costos que implican la obtención de estos recursos. Y con ello podemos determinar el costo de la deuda, es decir, el costo del capital externo. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No hay preguntas? ¿Se entiende lo que estamos viendo? Sí, Lisa. Perfecto. Continuemos entonces. Ahora vamos a hablar del costo del capital propio. El costo del capital propio. Dentro del capital propio podemos tener, que es el patrimonio, ¿no? El costo del capital propio del patrimonio. Y dentro del patrimonio podemos tener acciones preferentes y acciones comunes. Cada uno de estos tiene sus características. Acciones preferentes tienen cierta preferencia sobre las acciones comunes. Por ejemplo, en tema de pago de dividendos, en caso de liquidación, ¿no es cierto? Por ejemplo, como se llama acciones preferentes, tienen cierta preferencia en el pago de dividendos. ¿Qué significa eso? Primero hay que pagar los dividendos a los accionistas preferentes, luego recién a los accionistas comunes. Si en caso la empresa llegara a liquidarse, primero tenemos que cubrir con los accionistas preferentes, luego con los accionistas comunes. Pero antes de los accionistas preferentes están el trabajador, están los acreedores, y luego los preferentes y finalmente los comunes. ¿Estamos? Yo les invito a leer las principales diferencias y similitudes que hay entre las acciones preferentes y comunes. Por ahora, lo que vamos a hacer aquí es aprender el costo de las acciones preferentes. Es un costo de un capital propio. ¿Estamos? Entonces, el costo de las acciones preferentes es el costo que está asociado a la obtención de más capital que se logra emitiendo acciones preferentes. Es decir, es el rendimiento que exigen los accionistas preferentes. Las acciones simplemente es una inversión de capital social. Un accionista es dueño de una empresa en proporción a su número de acciones. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es calcular cuánto es el costo de financiamiento mediante las acciones preferentes. ¿Estamos? Ahora, tenemos que partir, para calcular el costo de acción preferente, tenemos que partir del precio de una acción preferente. Y haciendo una operación matemática, pues vamos a llegar al costo. No hablamos antes de acciones comunes y preferentes. ¿Cómo se determina el precio? El precio de una acción preferente era igual, el precio de una acción preferente era igual al dividendo preferente dividido entre el rendimiento exigido por el accionista preferente. Entonces, lo único que tengo que hacer de aquí ahora, mi incógnita es esto, que para mí van a ser costo, para la empresa sería costo, para el inversionista es rendimiento. Entonces, despejando esto, haciendo una operación matemática, pues vamos a llegar aquí. Vamos a llegar aquí. Fíjense que el costo, rendimiento exigido o costo de acción preferente que está dividiendo pasaría a multiplicar. El precio que está multiplicando pasaría a dividir al dividendo preferente. Entonces, es una simple operación matemática. ¿Estamos? Pero tenemos los costos de la acción preferente para las emisiones antiguas y para las emisiones nuevas. Emisiones antiguas para aquellas acciones que ya están en el mercado.
Es decir, ya están circulando en el mercado. Entonces, lo que yo quisiera hacer con ellos, evaluarlo. ¿Cuál es el costo de esas acciones preferentes que están en el mercado? Pero si yo quiero obtener recursos, buscar financiamiento, pero vendiendo acciones preferentes, entonces lo puedo lograr. Pero como van a ingresar recién al mercado, es decir, voy a comercializar acciones preferentes en el mercado bursátil, y habíamos hablado un poquito de ello, que hay que incurrir a algunos costos que implican elaborar un prospecto, pagar de manera anual a las empresas calificadoras de riesgo, a los agentes de custodia, etcétera, etcétera. Entonces, hay unos costos que están relacionados con la emisión de acciones. Entonces, esos costos hay que incluirlos al momento de calcular su costo de la acción preferente. Lo mismo que en la deuda, lo mismo que en los bonos. ¿Estamos? Entonces, la diferencia entre las emisiones antiguas que ya están versus las nuevas que queramos emitir, simplemente la diferencia, como ustedes pueden ver, es esta partecita, menos el costo de colocación. Aquí no tenemos costo de colocación porque ya son acciones antiguas, ya están en el mercado circulando. Pero sin embargo, aquí recién nosotros queremos vender acciones preferentes para captar recursos. Entonces, para poder vender esas acciones, pues tengo que incurrir algunos costos. Y esto es lo que se considera como costos de colocación. ¿Estamos? Entonces, con ello, ya ustedes saben, por ejemplo, aquí podemos decir el PES es el precio de la acción preferente, el DP es el dividendo preferente, el KP es el costo de la acción preferente y CC es el costo de colocación o flotación de las acciones preferentes. ¿Estamos? Entonces es una operación mucho más sencillita que las anteriores. Entonces con ello nos vamos a ir a un pequeño ejemplito que dice lo siguiente. A ver, un voluntario que quiera leer. ¿Todo el ejemplo, Listen? Sí, todo. La empresa Germenix S.A. desea implementar una nueva planta industrial para mantener el nivel de crecimiento de sus ventas. Para cubrir esta inversión, la empresa emite 10.000 acciones preferentes con un dividendo anual del 9%, los cuales tienen un precio de mercado de $120 cada uno. El costo de la emisión, flotación y venta de las acciones es de $4 por acción. Se pide determinar, inciso A, el costo de acciones preferente para la empresa, inciso B, el monto total del dividendo anual a pagar, inciso C, el monto de financiamiento con acción preferente. Bien. Entonces, lo que yo primero tengo que identificar de este caso es si son acciones antiguas o son acciones nuevas. ¿Qué tipo de acciones son? ¿Son antiguas que ya están emitidas, que ya están en circulación o son nuevas por emitir? ¿Mm? ¿Son antiguas o son nuevas? ¿Dice que ya están en circulación o dicen se desea emitir? O dice que se emitieron o emite. Son nuevas. Son nuevas, ¿no? Dice la empresa Germinex S.A. desea implementar una nueva planta, está queriendo implementar una nueva planta industrial para mantener el nivel de crecimiento de sus ventas. Para cubrir esta inversión, la empresa emite 10.000 acciones preferentes. Está buscando financiamiento, entonces por lo tanto son nuevas. 10.000 acciones preferentes con un dividendo anual del 9%, los cuales tienen un precio de mercado de 120, es decir, tiene el precio de mercado, 120 cada uno. Es decir, a ese precio va a estar en el mercado. Luego dice, el costo de la emisión o flotación y venta de las acciones es de 4 por acción. Entonces, el costo que tenemos que incurrir por la venta de cada acción es $4. Se pide el costo de la acción preferente para la empresa, el monto total del dividendo a pagar y el monto del financiamiento con acción preferente. Estamos entonces, vamos a ir a nuestro libro de Excel nuevamente. Y vamos a abrir un nuevo libro.
Entonces colocamos detalle aquí. El valor. A ver, ¿qué tenemos como información? Esto es costo de la acción preferente. Costo de acción preferente. ¿Qué tenemos como información? 10.000 acciones, número de acciones emitidas. Acciones 10.000. $10,000 acciones. ¿Qué más tenemos? Dividendo preferente. Nos dice que es 9% sobre el precio. ¿Y cuál es el precio de mercado? 120, ¿no? 120 dólares por acción. Luego tenemos el costo de colocación, que viene a ser $4 por acción. ¿Estamos? Bien. Entonces, ¿cuál es la ecuación que nos permite determinar? Dice, el primer inciso nos pide el costo de la acción preferente. A ver, vamos a copiar aquí. Ahí está. Ese es el primer inciso. Entonces, ¿qué tenemos que calcular? El costo de la acción preferente. Para el costo de la acción preferente, teníamos una ecuación que decía lo siguiente. El costo de la acción preferente era igual al dividido preferente dividido entre el precio. Costo de la acción preferente era igual al dividendo preferente dividido entre el precio de mercado. Precio de mercado. Ahí está. Entonces, lo que yo tengo que preguntarme es lo siguiente. ¿Qué información tengo y qué información la que no tengo? ¿Mm?
¿Qué información tengo? A ver. ¿Tengo el dividendo preferente? Sí, Sí, precio de mercado. lo tengo. Pero lo tengo en términos porcentuales, lo necesito en términos monetarios. Luego la siguiente, este más o menos lo tengo, sí y no. ¿Precio de mercado lo tengo? Sí, igual es. Sí, lo tenemos. El precio de mercado sí lo tenemos. El dividendo preferente sí lo tengo, pero en términos relativos, es decir, en términos porcentuales. Lo que tengo que hacer es calcular el dividendo preferente. Dividendo preferente, pero en términos absolutos, es decir, en términos monetarios. Entonces me dice que es 9% sobre el precio. Ya ahí está. Es decir, de $10.80 por acción. Por acción. ¿Estamos? Por acción. Muy bien. Precio de mercado lo tengo. Así que precio de mercado lo tenemos. Que viene a ser de $120 por acción. Con eso ya estaríamos en condiciones de poder determinar. Entonces, costo de la acción preferente sería ¿cuánto? ¿Cuánto sería el costo de la acción preferente? A ver. Dividendo preferente dividido entre el precio. 9%. 9%. Ese es el costo de la acción preferente. 9%. Es decir, financiarnos mediante el costo de la acción común, perdón, preferente, nos tiene un costo del 9%. ¿Estamos? Muy bien. Siguiente pregunta. Nos pide el monto total del dividendo anual a pagar. ¿Cómo calculo el monto total? El monto total del dividendo anual a pagar, es decir, por cada acción tiene que pagar un dividendo de 10.80. ¿Y cuántas acciones hay en circulación? 10,000. Entonces necesito esta información y necesito el número de acciones, ¿no? Entonces, ¿cuánto es el dividendo preferente que tengo que pagar por cada acción? 10.80. ¿Cuántas acciones voy a emitir? 10,000 acciones. Entonces, esto es dólares por acción. $10.80 por acción. Número de acciones, 10,000. Por lo tanto, si yo quisiera calcular el monto total del dividendo anual a pagar, ¿cuánto sería? El monto total del dividendo anual a pagar, ¿cuánto sería? 10.80 por cada acción y tengo 10,000 acciones preferentes. Por lo tanto, de manera anual, la empresa tiene que pagar a los accionistas preferentes. ¿Cuánto? $10,800.
$10,800 año, ¿no? Año. ¿Estamos? Ese es el monto que tiene que pagar la empresa de manera anual a los accionistas preferentes. Otra característica de las acciones preferentes es que tienen dividendos fijos, normalmente. Dividendos fijos. Bien, vamos con la tercer inciso. El monto del financiamiento con acción preferente. A ver, ¿cuál es el monto que voy a recaudar vendiendo 10,000 acciones? ¿Cómo calculamos eso? Voy a vender 10,000 acciones. 10,000 acciones. ¿Cuál va a ser mi recaudación? ¿Cómo calcularía eso? ¿Qué necesito? ¿Qué otra variable necesito para calcular el monto de la recaudación vendiendo acciones preferentes? El precio de la acción. El precio de la acción. Muy bien, el precio. En este caso, precio de mercado, ¿no? ¿Cuál es el precio? $120 por acción. Por acción. Entonces, aquí tenemos 10 por 120. Es decir, la recaudación va a ser ¿cuánto? El monto de financiamiento. $1,200,000. Ese es el monto de recaudación por la venta de las acciones preferentes. Es decir, el monto de financiamiento mediante la emisión de acciones preferentes va a ser de $1,200,000. ¿Estamos? ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta, alguna consulta hasta aquí? ¿O no hay consultas? No, Lisa. Está bien, Luis, se entiende. Perfecto. Muy bien, jóvenes. La siguiente clase, que sería el lunes, vamos a hacer el costo de las acciones comunes. Estamos que es un poquito más amplio. Así que como hoy es viernes, pues nos vamos a ir temprano. Y lo que yo voy a hacer aquí es, saliendo de esta sesión, voy a empezar a trabajar en su evaluación, que en estimo unos media hora ya va a estar disponible su evaluación para que ustedes vayan desarrollando. ¿Estamos? Ya, Lisa. Perfecto.